Buenas noches, bueno, está empezando. Buenas noches, tengan todos y todas. Este es un espacio más de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica y este proyecto que se llama Praxis TV. Y esta en especial que se llama Camino 2022, conversaciones sobre el proceso electoral costarricense. Y hoy nos acompaña Carmen Quesada Santamaría, candidata a la presidencia por el Partido Justicia Social Costarricense, exdiputada también. ¿Cómo estás, Carmen? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Un gusto que nos den esta oportunidad para seguir haciendo democracia y darle a conocer a los y las costarricenses la opción, en este caso, del Partido Justicia Social Costarricense. Muy bien. Empecemos, ¿verdad? Vos fuiste ya diputada en algún momento. Y hay un dato curioso y me gustaría mucho que pudiéramos empezar por ahí. Y es una pregunta compuesta finalmente. ¿Qué motiva a Carmen Quesada a proponer su nombre a la papeleta? Y también qué sucede, por ejemplo, que fuiste diputada por el Movimiento Libertario y hoy lo que nos presenta el Partido Justicia Social Costarricense parece muy distante a lo que encontramos en este otro partido, en posiciones ideológicas, por ejemplo. Entonces, si nos cuentas un poco esta primera parte para ya poder empezar a hablar sobre el plan de gobierno y las propuestas que tiene. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Primero contarles que la mayoría de costarricenses que hemos estado participando en política o ejerciendo el voto, venimos de los dos partidos tradicionales. En ese momento, cuando empiezan a constituirse otros partidos, como les digo, la mayoría venimos de esos partidos tradicionales y en el caso particular, con la esperanza de que un partido diferente pues haga mejor las cosas. En ese momento, este partido libertario pues toca las puertas de mi casa y me presenta una posición que está en construcción y que pues me invita incluso a apoyarla, pero más que todo también a ser parte transformándola. Y en ese momento el diputado que tenían ellos, tenemos esta conversación, pues yo acepto. Sin embargo, pues logro ver que en el camino que no podía introducir mi pensamiento, mis ideas, pues lo hago un poquito más inclusivo, un poco más paritario, igualitario. Sin embargo, pues no logro hacer un cambio importante y esto hace que, bueno, incluso siendo diputada en el 2014, un año después me declaré independiente. Después de una consulta que hago especialmente con diversas personas de la provincia de Limón, pero también del país, porque ya tenía un año en la Asamblea Legislativa debatiendo diferentes proyectos, apoyando, basados todos en el apoyo a la justicia social. Entonces, la mayoría de personas me dijeron, oye, doña Carmen, no, usted desde hace rato debió haber hecho eso, porque cada vez que yo me reunía con un sector, llámese público, universidades, institución como Habdeba, había un problema grandísimo porque estaba apoyando al Estado. Entonces, a partir de ahí, especialmente tratando de instituciones que están en la provincia de Limón, con consulta, como les menciono, con estas personas, pues decido declararme independiente. Pero curioso es que en esos 3 años, le puedo contar que prácticamente la mayoría de agrupaciones políticas que estaban en la asamblea representadas tocaron la puerta de mi despacho, unos incluso muy formalmente me pidieron una audiencia para pedirme que les diera la adhesión. Sin embargo, les dije que en ese momento yo no me estaba declarando independiente y que para irme de un partido político, porque lo que me decían, no, mire, es que iba a ser más difícil, usted sola, y yo sabía que la lucha iba a ser difícil.
Sin embargo, estos partidos políticos no me representaban. Entonces trabajé muy, muy fuerte durante 3 años, donde pues contracorriente, nadé muchas veces, para lo que muchos diputados con una fracción grande o aliada a una fracción grande, a pesar de que estaban en otro partido, les era más sencilla algunas cosas, para mí todo fue mucho más difícil, hasta 10 veces más difícil. Sin embargo, pensando, diciendo y haciendo exactamente lo mismo, me ganó la credibilidad y logro incluso en el último año de la Asamblea Legislativa formar parte del directorio y formar parte del directorio manteniendo mi posición y mis pensamientos de lucha por la justicia social. Entonces, logramos una alianza, yo llego a ocupar el segundo puesto en importancia, la primera secretaría del directorio, y con varios partidos políticos, pero con la claridad de que llegaba al directorio también a seguir defendiendo las cosas por las que siempre había luchado, que es por el pueblo costarricense. Entonces, y a pesar de esa dificultad que tuve, logré salir posesionada de una muy buena forma en cuanto a la productividad como diputada. Siendo una sola diputada, logré posicionarme como la mejor o la más productiva como mujer, la mejor de mi provincia y la tercera a nivel nacional. Eso significa que el trabajo que hacía casi todos los días, desde muy temprano, digo casi todos los días, porque podía llegar unas veces a las 7, otras a las 8, cuando la mayoría de compañeros llegaban casi que a las 3 de la tarde solamente al plenario. Y siempre, pero siempre, fui la que se quedaba de último hasta las 10, 11 de la noche, porque también estuve en la mayor cantidad de comisiones en la Asamblea Legislativa, porque cumplí el mandato que me dieron los y las limonenses, que fue llegar a trabajar por la provincia y por el país. Y para eso pues tenía que estar largas horas ahí en la Asamblea Legislativa, formando parte de comisiones, leyendo, estudiando, proponiendo. Pero pues muy satisfecha hoy, porque a pesar de que, como les digo, pues otros partidos políticos me dijeron que les diera la adhesión, logro sacar la tarea sin estar al lado de estos partidos, saliendo como diputada. Lo habíamos pensado ya estando yo como diputada, porque es mucho más sencillo constituir un partido político cuando usted tiene una investidura del primer poder de la República. Sin embargo, mi enfoque no era ese, mi enfoque era trabajar por el pueblo costarricense, y hasta que salí como diputada, pues empezamos con la construcción del partido. Con un partido, pues que sí, que ahora representa a las personas más desprotegidas de este país, a la institucionalidad, a los y las trabajadoras, a los agricultores, a los emprendedores y emprendedoras. Y entonces en este partido, pues lo constituimos primero provincialmente. Participamos en el proceso municipal. Hoy por hoy en la provincia de Limón tenemos regidurías, sindicaturas y concejalías de distrito en 2 cantones, que principalmente fueron los que participamos. Después de este proceso vino todo el tema de la transformación de escala para ser un partido a nivel nacional. Y otro dato importante es que, a diferencia de los partidos que se constituyen incluso desde una misma asamblea o después de una asamblea legislativa, pero se constituyen cuando hay una figura que aspira a ser candidata a la presidencia de la República de Costa Rica. Entonces la pirámide se va construyendo desde la cúpula, por así decirlo, hacia la parte de la población costarricense. Entonces nosotros no constituimos más bien un partido desde la base, empezamos yendo a los distritos, a los cantones, a las diferentes provincias, sin una candidatura a la presidencia, sino diciendo quiénes somos como partido y cuál es la construcción de país que queremos tener y hacer cuando lleguemos a ocupar los diferentes puestos en la Asamblea Legislativa o en el Ejecutivo. Y a partir de ahí logramos sentar esas bases, y después de que el Tribunal Supremo de Elecciones ya nos da el aval, la resolución donde somos partido a nivel nacional, a partir de ahí ya estábamos en ese proceso ya cercano a todas estas elecciones, y nos tocan la puerta a varias personas que quieren ser candidatos a la presidencia por Justicia Social Costarricense, y a todos los escuchamos. Además, nosotros le tocamos la puerta a un par de personas también para escucharlos y saber qué era lo que estaban pensando. Y resulta que cada vez que hablábamos de estos temas, de hecho una vez a la semana nos reunimos toda la dirigencia del país virtualmente, y pues la conclusión final era que esas personas no nos representaban como pueblo costarricense. Y pues en una de todas estas conversaciones, los compañeros proponen mi nombre a la presidencia de la República de Costa Rica.
En ese momento les dije que yo lo iba a pensar porque no era algo que se podía tomar a la ligera, tenía que ser algo, una decisión de tomarse de manera muy responsable, porque Costa Rica no se juega, no es así, ah, no, sí, mire, yo quiero, gracias, qué bonito. No, no, eso no era así. Entonces me tomé 15 días para consultar, hablar con muchas personas más que no estuvieron en ese momento, en esa reunión cuando propusieron mi nombre, y 15 días después convocamos una reunión presencial donde yo acepté ser candidata a la presidencia de Justicia Social Costarricense, y estoy hoy acá presentándole mi nombre a los y las costarricenses como una opción decente, honesta, para gobernar este país. Muy bien, Carmen. Hay una cuestión que me parece bastante interesante al momento que se empieza a leer el plan de gobierno de ustedes. Y es no más en las primeras, segundas páginas, tercera página, donde se dice que generar este plan de gobierno fue un proceso consultivo, ¿verdad? Con diversas personas alrededor del país. Entonces, eso me parece bastante interesante, que ya en parte creo que es de lo que estabas hablando, pero sí me gustaría que nos cuentes un poco cómo se va dando ese proceso para ir elaborando propuestas en este proceso que ustedes mencionan, no más al inicio del programa, del plan de gobierno. Bueno, definitivamente nosotros somos un partido, una fuerza política, y me preguntaban un día de estos, que con cuál visión nos constituimos para participar en este proceso y ya sacar unos cuantos diputados y tal vez ya no volver a participar. Y no, nosotros tenemos una opción política para el presente y para el futuro, y por lo tanto, pues así responsablemente hemos querido ser inclusivos e integrar a las personas que de esa manera consultiva constituyéramos, formáramos ese plan o ese programa de gobierno. Y empezamos por sectores, primero con el sector salud, con enfermeras, con médicos, con el tema incluso internacional, con el tema de educación, con agricultura, con personas que están en el MAG, en el INA, en el INDER, con emprendedores, emprendedoras, con la sociedad civil. Y a partir de ahí nos dieron todos los insumos necesarios para conformar el programa de gobierno. Yo le puedo contar que hicimos como 6 o 7 borradores para llegar al producto final. No sé si ese producto final, no sé, diría uno, filológicamente, está como corresponde, pero sí le puedo decir que es la esencia del pueblo costarricense y el sentir de muchísimas personas, desde Guanacaste, Punta Arenas, pasando por todo el área metropolitana hasta Limón, que dio sus aportes, y ahí los fuimos introduciendo para tener ese programa de gobierno que hoy nos satisface de esa construcción. No lo hizo una persona, un escritorio, pensando desde un escritorio, desde la comodidad de un aire acondicionado, de una oficina y un buen sillón o silla, sino que fue construido realmente con la base agricultora, con la base que está como le digo, en salud, en educación, en turismo, en emprendimientos. Con eso construimos este programa de gobierno. Bien, hay ya una serie de preguntas en el chat de Facebook que vamos a tratar de ir atendiendo e ir incluso combinándolas con algunas inquietudes que tenemos respecto a lo que plantea el plan de gobierno. Uno de los elementos principales en el plan de gobierno de ustedes es fortalecer el estado de bienestar, ¿verdad? Hablan y se menciona bastante, ¿verdad? Cómo se ha incluso atacado al estado de bienestar desde posiciones mediáticas, ¿verdad? Y nos hablan de la necesidad de esto y de cómo mejorar, ¿verdad? Los servicios públicos que se han visto deteriorados y que ustedes lo entienden como una forma para redistribuir la riqueza, ¿verdad? Y aunado a esto, nos encontramos también con un elemento que ustedes reflejan y que exponen claramente también en el plan de gobierno, que es el crecimiento gigantesco de la desigualdad en Costa Rica, ¿verdad? Nos lleva al ser de los 10 países más desiguales del mundo, aspecto que es sumamente preocupante y que deberíamos de ocuparnos todos y todas. ¿Cuáles entonces son los mecanismos que han pensado para
este proceso de fortalecer el estado de bienestar, ¿verdad? De que ustedes hablan de construir un modelo económico más justo y equitativo, ¿verdad? ¿Cómo trabajar en eso que tenga como resultado una disminución real de la desigualdad en Costa Rica? Bueno, nosotros creemos en una economía a favor de la gente, donde el principal actor o actora son las personas y no necesariamente el capital económico. ¿En qué sentido? Bueno, la economía social solidaria es una forma de economía donde de manera asociativa se integran diferentes personas para tener un emprendimiento o una empresa donde ahí consideramos que la riqueza va a ser mejor distribuida, porque no estamos hablando de un capital de una sola persona y todos los demás son trabajadores y trabajadoras, donde sabemos que muchos de ellos con costos tienen el salario mínimo y de estos ejemplos de este modelo económico que es la economía social solidaria, tenemos grandes ejemplos acá en Costa Rica, como en la zona de Pérez Celedón, en la zona de San Carlos, donde las personas se han organizado y por medio de cooperativas, básicamente, son fieles imagen de este modelo económico, donde entonces tenemos muchas personas dueñas de una empresa y que ahí, pues, cada vez todas esas familias van estando cada día mejor. Bien, hay una de las preguntas que están por ahí y que va muy relacionada con otros datos que ustedes nos presentan en el plan, ¿verdad? Y son los datos del desempleo, ¿verdad? Datos de desempleo muy altos, pero además sobre el sector informal, ¿verdad? Que ronda el 44,5%, mencionan ustedes en el plan de gobierno. ¿Cuáles son las estrategias para hacerle frente al desempleo, a la informalidad y siguiendo una de las preguntas que nos hacen acá por el chat, cuáles son las propuestas para la población joven en esta materia? Bueno, desde el emprendimiento, desde el turismo y que son aspectos importantes que se han dejado de lado y también en el tema de agricultura y también con el tema de reforzar el idioma inglés. Bueno, voy a explicarlos un poquito. En el caso de los emprendimientos, las personas que inician con un trabajo o incluso autotrabajo, donde ellos son generadores de su propio empleo, pero que se puede fortalecer, incluso puedes formar parte de las MIPYMES que tenemos actualmente en Costa Rica. Pero ¿por qué esto no funciona y por qué tenemos esa tasa tan grande de la informalidad y de desempleo? Que permea con mucho más profundidad las costas y las fronteras y al sector, ahora que nos preguntaban, al sector joven y a las mujeres. Bueno, porque resulta que estas personas que quieren iniciar emprendiendo, pues no tienen un capital económico para salir adelante con sus empresas y que tenemos una banca para el desarrollo que tiene varios obstáculos y que no le permiten tener o prestarles, financiar a estas personas que quieren tener una empresa porque no tienen cómo responder por ese, o no tienen una garantía por ese préstamo. Bueno, si Banca para el Desarrollo se hizo para poder ayudar a estas personas que puedan salir adelante y para la reactivación económica, bueno, necesitamos tener un capital de riesgo incluso donde puedan tener acceso financiero estas personas por medio de Banca para el Desarrollo. Y esto es reflejado tanto en la agricultura como en el turismo. En el caso del turismo, vemos cómo no solamente por sí solo ya el destino turístico final, sino el encadenamiento que produce si volvemos a reactivar el tema del turismo. Sabemos que ahora con el tema de pandemia, pues sufrimos un golpe bien fuerte, sin embargo, ya es momento de que con todas las medidas necesarias logremos reactivar ese turismo, tanto nacional como internacional. Además de eso, el tema del agua. La agricultura ya no es prioridad para los gobiernos, no es prioridad para los que están incluso hoy aspirando a una presidencia de Costa Rica, porque el negocio es para otros. Bueno, resulta que en Costa Rica ya hace muchos años
dejó de producir lo mínimo básico, que son nuestros granos básicos, que son el arroz y los frijoles que nos comemos todos los días, y que las personas que les golpea más esta crisis consumen incluso más arroz y más frijoles. Resulta que hace bastantes años producíamos el 100% del frijol. Hace un tiempo producíamos el 50% y actualmente no producimos ni el 20%. Resulta que con este ejemplo que les doy muy concreto es porque y el resto ahora del frijol, uno dice, pero ¿y ahora qué pasa con el frijol? Bueno, el frijol lo importamos, lo traemos fuera del país. Y en algunas ocasiones hemos escuchado donde dicen, es que el frijol que traemos de afuera sale más barato. Pero uno pregunta, ¿sale más barato para quién? Porque si usted va a los supermercados, si usted encuentra un frijol que es producido en Costa Rica y uno que se importa, que viene de otro país, en cuanto al precio, son muy similares, pero el frijol que se produce en Costa Rica es más suave, más fresco y genera empleo. Bueno, nosotros creemos que el agro debe de fortalecerse para, primero, asegurarnos el tema alimentario. O sea, no es posible que Costa Rica, siendo un país agrícola, que tenga la tierra suficiente, no produzca ni tan siquiera lo que nos comemos. Y además de eso, pues que es también un generador de empleo. El caso del arroz, el arroz se produce actualmente como el 30%, eso es lo que producimos de arroz únicamente. El maíz, que es una base importante para hacer otros productos, incluso para el tema de vacuno o de algún tipo de animales, resulta que el maíz ni amarillo ni blanco se produce en este país actualmente, o sea, se produce cero maíz, ni blanco ni amarillo. Lo que producimos es un poquito del maíz que nos comemos en la sopa, que uno llama el famoso elote, pero no como maíz como tal. Bueno, toda esa problemática se da porque se ha dejado de un lado a los agricultores y las agricultoras, pero uno hace un análisis importante. Bueno, entonces resulta que si producir frijoles es más barato, o sea, que traer frijoles importados es más barato, pero que al final en el supermercado no se beneficia ni el consumidor y tampoco el productor porque no lo está produciendo, entonces ¿para quién está el negocio? Bueno, el negocio prácticamente lo tienen acaparado como 3 personas que son los importadores, especialmente de granos en este país, y que entonces sí, ahí se queda pues esa riqueza, pero no llega hasta la ciudadanía costarricense. Entonces hay una política pública donde a los sectores importantes de este país no se les apoya, no se les refuerza, no se les da acceso a créditos, porque lamentablemente otros pues tienen ahí una ganancia importante y aquí hay que decir las cosas tal y como son. El poder económico de este país es el que financia muchas campañas políticas. O sea, ese capital económico financia campañas políticas de algunos partidos tradicionales y de algunos otros más nuevos, y entonces uno comprende ahí en ese análisis que hace, bueno, sí, es por eso entonces que mejor abandonamos a los agricultores, por eso es mejor que los importadores traigan los granos básicos y otros alimentos, granos que podríamos consumir en el país. Y bueno, Justicia Social Costarricense es un partido que de recién constitución, pero que a pesar de que en algún momento algunas personas con capital económico nos han tocado la puerta, nosotros pues preferimos mantener y dándole más bien las gracias a medios como ustedes que nos permiten poderles informar a los y las costarricenses, estar en las calles en la mañana, en la tarde y en la noche, de lunes a domingo, dando nuestros mensajes, imprimiendo unos volantes para que las personas sepan quiénes son nuestras principales propuestas y por supuesto utilizando las redes sociales de manera orgánica, en su mayoría, para que Costa Rica conozca las propuestas de justicia social costarricense. Bien, precisamente hablando de las propuestas que se plantean, ¿verdad? En el plan de gobierno se menciona un poco sobre una economía social solidaria, ¿verdad? Un poco, no, tal vez bastante en el plan de gobierno. Se habla sobre una economía social solidaria. Y quisiéramos preguntar, ¿verdad? Y una de las preguntas que nos llegan también, no solo por el chat acá, sino también por WhatsApp de gente que nos ve, de los cuáles son los fundamentos centrales que encuentran en esta economía social solidaria y por qué piensan que es una buena opción para el país. Y esto junto con otra pregunta que está por ahí, que me parece que es importante y muy relacionado con esto. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Justicia Social acerca del fortalecimiento del Estado de Derecho?
Bueno, la economía social solidaria es un país, es un modelo económico exitoso en muchos países del mundo y que en Costa Rica los máximos, la máxima representación son las cooperativas, pero no solamente conlleva el tema cooperativo, sino todo tema asociativo, asociaciones solidaristas, asociaciones de desarrollo, grupos organizados que quieran de manera asociativa hacer una empresa. Bueno, eso es lo que cobija la economía social solidaria. En mi periodo como diputada, a mí en lo personal me quedó una deuda, que fue que teníamos un proyecto que es una ley marco de economía social solidaria que le da apoyo a estas empresas para que, y creemos firmemente que es un modelo para la mejor distribución de la riqueza. Entonces, nosotros promovimos y tratamos de impulsar este proyecto, sin embargo, el capital económico de este país, las grandes empresas transnacionales, pues no les sirven cuando estamos hablando de empresas que la constituyen muchas personas, que muchas personas son los dueños, porque definitivamente pues les quitan espacio a estas grandes empresas nacionales e internacionales. La economía social solidaria se basa en esa asociatividad de las personas para tener una empresa productiva donde todos y todas son los dueños. Y bueno, y la segunda pregunta, que es, bueno, muy enlazada, ¿qué proponemos nosotros con el tema de economía social solidaria? Bueno, precisamente aprobar esta ley para tener las herramientas necesarias legales para que la economía social solidaria sea tan importante o incluso más importante que las empresas de un solo dueño, que aumenta la desigualdad en este país, que produce riqueza en concentración de unos muy pocos y no como la economía social solidaria, que la riqueza estaría distribuida en muchas personas. Bien, eh, respecto a esto, muy relacionado, ¿verdad? Con el modelo entonces político, el modelo económico de país que hemos ido llevando. Ustedes presentan unos datos que me parece importante mencionar, porque nos hablan sobre cuánto es el dinero, ¿verdad? O el ingreso, el porcentaje del PIB que ha dejado de percibir el gobierno de Costa Rica a partir de los tratados de libre comercio. Y hablan de que esto afecta al sector productivo, principalmente al agrícola. ¿Cuál es la alternativa que se propone a estos tratados de libre comercio, o lo que se propone es una renegociación de los mismos? ¿Cuáles estas propuestas en torno a esto? Pues me llama la atención el cuestionamiento que se le hace directo a los efectos que esto ha traído para el país. Definitivamente los tratados de libre comercio no han venido a impactar de manera positiva a los y las costarricenses. Escuchábamos con el caso del TLC, el Tratado de Libre Comercio, donde pues hubo esa gran división de costarricenses a favor y en contra, donde escuchábamos a algunos políticos que nos decían, y esto no es nuevo, donde nos decían, mira, es que si usted anda caminando va a andar en bicicleta, si usted anda en bicicleta va a andar en carro, y si anda en carro más o menos va a andar en un Mercedes-Benz. Bueno, eso solamente fue un engaño para el pueblo costarricense. Eso no venía a distribuir el tema de esa concentración de riqueza que tenemos actualmente. Al contrario, la acrecentó más. En su momento, y usted lo mencionó al inicio, nosotros éramos un país que estábamos entre los países más iguales del mundo. Hoy por hoy estamos en esa vergonzosa situación de ser uno de los países más desiguales, que estamos entre esos 10 países más desiguales del mundo, por esa concentración de riqueza que existe, porque el modelo económico que existe en Costa Rica no hace una distribución de la riqueza. Y bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, sostenemos que el tema económico no está ligado al tema social tal y como nos lo han venido presentando. Por eso es que nosotros creemos en la economía social, porque ahí sí, ahí es una distribución de riqueza y le damos una oportunidad a los y las costarricenses de salir adelante siendo gestores también, porque vea que aquí no estamos diciendo que es que les vamos a regalar, sino que estamos diciendo que ellos van a ser gestores de sus propias empresas, dándole el Estado los insumos necesarios
para poder salir adelante. Pero también usted me hacía una pregunta importante con respecto al tema de economía social y al Estado o a la institucionalidad del Estado. Bueno, nosotros creemos que tanto la economía social solidaria, pero no solamente esta, la forma económica, sino el sistema de salud, el sistema de educación, pues por eso Justicia Social Costarricense mantiene la defensa del Estado social de derecho y la defensa de la institucionalidad de nuestro país. Creemos que Costa Rica no es más desigual y no hay más concentración de riqueza gracias a este modelo que tenemos de Estado. Sin embargo, nuestras instituciones han sido socavadas, han sido desprestigiadas, les quitan los presupuestos y después pues dicen que las instituciones del Estado no sirven, no funcionan y por eso hay que deshacernos de ellos, hay que venderlas. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo con el tema de la FANAL. La FANAL hoy estaría en manos de un privado, porque antes de la pandemia ya tenían los compradores. Se decía que incluso un político nacional o algunos grandes empresarios nicaragüenses querían ya comprar la FANAL, pero resulta que viene la pandemia y ahora resulta que es una institución que salva el tema de la pandemia porque le vende el alcohol a la Caja Costarricense de Seguro Social a precio de costo, y eso no lo va a hacer ningún empresario privado si tiene la posibilidad de tener un activo como este que es del Estado. No va a pensar en que le va a vender, más bien lo ve como una oportunidad de enriquecerse más y de más bien en pandemia, porque no, y hasta por el tema de la demanda lo pueden poner hasta más caro. Entonces, eso es lo que está pasando con nuestra institucionalidad y nosotros en el programa de gobierno, y no nos da ningún temor decirlo, creemos que la institucionalidad de este país hay que defenderla y hay que fortalecerla, que tiene muchas deficiencias, pero que básicamente muchas de ellas también son de gestión, porque las personas que han puesto, quienes ocupan en el Ejecutivo, porque ahí tenemos a los ministerios, a las presidencias ejecutivas, a las juntas directivas, son personas que no están pensando en este modelo de desarrollo más igual en el país y simplemente pues llegan a hacer negocios propios, y por eso vemos los grandes actos de corrupción que existen y no pensando en el pueblo. Entonces, si la gestión, si las cabezas, si desde el Ejecutivo, el Legislativo y las personas que se propongan ante el Consejo de Gobierno son personas que tienen una visión como la que les está presentando Justicia Social Costarricense, creemos que ese es el primer paso para que la institucionalidad se fortalezca y dé un servicio de calidad a los y las costarricenses. Sí, ahí menciona varios temas y varias preguntas que hacer respecto a esto. Sin embargo, tratando de volver al tema, al tema de la pregunta brevemente también, ¿cuál sería entonces, frente con este modelo, el desarrollo de este modelo, sería plantearse la salida de estos tratados o sería buscar la forma de renegociar el contenido? Más o menos, ustedes mencionan que están de acuerdo claramente en la forma, pero que el problema central radica en que son tratados que están tirados hacia un lado, ¿verdad? Definitivamente esos tratados deben de renegociarse y por el momento no firmar más. Incluso con el tema de la Alianza del Pacífico, creemos que Costa Rica igualmente no está preparado para firmar la Alianza del Pacífico. O sea, cuando nuestros productores, cuando las personas costarricenses estén preparadas para competir en igual condiciones con esos otros países, ahí sí podríamos estar pensando en firmar algunos otros tratados, en firmar la Alianza del Pacífico. Pero actualmente la crisis que tiene Costa Rica y la desigualdad que existe en este país, no podríamos estar pensando en más tratados ni en Alianza del Pacífico, más bien en renegociar los que tenemos actualmente. Sí, junto con esto que nos planteas, ¿verdad? Y estos problemas que están presentes, las afectaciones también que esto ha tenido a la economía del Estado, nos surge también otro problema que también ustedes trabajan y presentan, que es el crecimiento gigantesco de la deuda, ¿verdad? El crecimiento enorme de la deuda, ¿verdad? Lo que se paga en intereses para estas deudas, aunado al dato que ustedes nos presentan de la evasión y la elusión fiscal de un 8.22% del PIB que calcula el Ministerio de Hacienda, que además, curiosamente, es muy cercano
al déficit que se ronda el 8,3% al finalizar el año anterior. ¿Cuáles las estrategias, cuáles son las propuestas en materia fiscal, concretamente, que presenta el Partido Justicia Social costarricense? Otra negociación definitivamente que hay que hacer es con los empréstitos que tenemos. Definitivamente Costa Rica se está ahogando, ya estamos endeudados, no solamente las presentes generaciones, sino también las futuras. Incluso se dice que hasta los que no han nacido ya están endeudados, porque pues nos endeudamos cada vez más y Costa Rica no tiene esa capacidad para salir adelante con esos préstamos. Y como no tiene la capacidad, es muy fácil vendernos, y perdón la expresión, pero vendernos humo y decir, no, mire, es que entonces vamos a cobrar impuestos en la canasta básica, los servicios, vamos a recortar los programas de inversión social, no vamos a construir viviendas, vamos a recortar en educación, en Patronato Nacional de la Infancia, y en otras no vamos a dar más becas. Ese tipo de cosas es muy fácil decir a un pueblo que no se defiende, porque los que están ahí no defienden los intereses del pueblo, que están ahí para defender al pueblo, pero es más fácil decir esto que decir, bueno, no, mire, le vamos a cobrar a los evasores y a los emisores. Bueno, mire, vamos a pedirles a las zonas francas que sean solidarias, que también puedan contribuir. Bueno, y estamos hablando también de las exoneraciones y las exenciones que tiene este país, que también son muy grandes. Entre evasión, exenciones, exoneraciones, bueno, todas estas deudas prácticamente que personas que tienen que pagarle al país y no lo hacen, podríamos estar hablando alrededor incluso de un 20% con todo esto, y que ni se diga del contrabando. O sea, si hablamos de contrabando también, ahí tenemos otro capital importante que deja de percibir Costa Rica por medio del tema de impuestos, porque es contrabando que viene y que por lo tanto no paga impuestos. Entonces nuestra propuesta es cobrar bien los impuestos. Ya Costa Rica no quiere más impuestos, por eso más bien nosotros proponemos eliminar el impuesto reciente que se le puso a la canasta básica. Creemos que Costa Rica no tiene que estar pagando impuestos. Y una cosa curiosa, los legisladores se dieron cuenta, o alguien no se dieron cuenta, o alguien les dijo que políticamente tal vez eso es lo que tenían que hacer ahora, porque primero dicen, bueno, no, mire, estamos en pandemia, entonces pues, durante un año no les vamos a cobrar el impuesto de la canasta básica, y después nos dicen, no, mire, ya pasó ese año, ahora vamos a agarrar una platita de esta y la vamos a meter un poquito en pensiones, pero nunca han dicho, no, vamos a quitar ese impuesto y le vamos a cobrar a los grandes, al gran capital económico de este país que no paga y que le corresponde pagar. Entonces sí, nosotros creemos que no podemos seguirnos endeudando, tenemos que renegociar estas deudas, no podemos seguir pidiendo más plata prestada de la cual no vamos a pagar y que va a recaer sobre la clase trabajadora de este país y del pueblo que tanto pues, daño tiene, porque en una crisis económica, de desempleo, de corrupción, y bueno, y me faltó hablar del tema de corrupción también, ¿verdad? En el caso del dinero que se nos va, pero si usted suma todo esto, no tiene que estar pensando en ponerle un impuesto a la canasta básica. Entonces, Justicia Social Costarricense, lo que tiene para Costa Rica es cobrar los impuestos de los que ya existen al capital económico de este país, a los que no pagan porque tienen exoneraciones, llegar a un acuerdo, incluso decirles, bueno, mire, sí, también tienen que pagar, estamos en crisis, por lo menos durante algún periodo, y ahí se nos resolverían la mayor cantidad de problemas que tenemos. Y usted lo dijo muy bien, es similar la evasión al déficit fiscal que tenemos. Y cuando le agregamos este otro montón de exoneraciones o de contrabando, de impuestos que se deja percibir Costa Rica, creo que no estaríamos en dificultades ni en problemas solicitando préstamos internacionales para sacar el país adelante. Bien, se podría interpretar acá, y con respecto a otra pregunta que sale por ahí, ¿estaría opuesto entonces el partido, y en el caso de que usted llegue a la presidencia, no generar nuevos impuestos? ¿Estarían opuestos a la creación de nuevos impuestos? ¿Habrían? Es la pregunta que nos tiran. ¿Habrían más impuestos con un gobierno del Partido Justicia Social? Tengan la seguridad que Justicia Social Costarricense no va a proponer más impuestos para la clase trabajadora, para la clase vulnerable, para la clase más desprotegida de este país, ni para las personas que día a día contribuyen más bien por medio de un salario con los impuestos. Sí estaríamos en conversaciones para hacer un análisis
como les digo, en este tema de zonas francas, en contrabando, en algún capital que hacen proyectos políticos para exonerar o para crear extensiones de algunos incluso productos en el cual en plena crisis podríamos estar por lo menos en posición de discutir, ver qué hacemos con estos tipos de empresas. Pero para el pueblo costarricense ya no aguanta un impuesto más. Ya la clase costarricense no quiere un impuesto más porque el salario ya no le alcanza. Muchos costarricenses ganan un salario base. Estamos hablando mínimo. Estamos hablando que existe en Costa Rica aproximadamente 1,5 millones de personas que están en condición de pobreza. O sea, y usted les pone un impuesto más, lamentablemente quien se ven perjudicados es en su estado de salud. ¿Y por qué digo en su estado de salud? Porque los y las costarricenses cada vez están comiendo peor. Cada vez, porque no pueden dejar de pagar la luz, el agua, los que pagan casa, los pases del autobús. O sea, hay cosas que no definitivamente no pueden dejar de hacer. Y entonces lo que hacen es reducir la alimentación. No es comer, alimentarse 3 veces, mucho menos pensar en 5, sino a veces, muchas veces en 2 y pensar en lo mínimo para llenarse un poquito y ir sobreviviendo. Esa es la realidad prácticamente de 1,5 millones de personas que están en condición de pobreza. Bien, cuando se habla del déficit fiscal en Costa Rica, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Encontramos que se hable sobre los mecanismos que se tienen que implementar para hacerle frente a la evasión fiscal, ¿verdad? Y eso como parte también de otro elemento que se presenta acá, que es que se señala al sector público como uno de los grandes culpables del déficit. Entonces, primero, ¿cuáles serían esas estrategias, verdad? Que nos también, de las varias preguntas que están por el chat, ¿cuáles serían esas estrategias para hacer frente a la evasión fiscal, verdad? ¿Y cuál es su posición respecto a la ley de empleo público y esta generalización que se ha hecho, verdad? Donde no se diferencia, como nos mencionan también en el chat, de que de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras del sector público, solamente 270 personas ganan más de 10 millones y 750 más de 5. Entonces, por ahí Daniel también nos pregunta que cuál es su posición con respecto a este grupo pequeño que gana tanto y al otro grupo del sector público al que también se le achaca el problema del déficit. Bueno, muchos de esos salarios que usted está mencionando, de estos de 10 millones de colones, de 5 millones de colones mensualmente, lo ocupan la jerarquía en puestos de gerencias, en puestos de altos mandos, que muchos de ellos son puestos que directamente están a cargo del Ejecutivo. Bueno, definitivamente Costa Rica no está para pagar salarios de 10 millones ni de 5 millones. Definitivamente a eso hay que como dice uno popularmente, a eso hay que traerle definitivamente. No podemos tener personas con salarios de 200, un poquito menos de 280,000 colones, no podemos tener pensiones también de 80, de 100, de 120,000 colones, y pensiones de lujo o salarios prácticamente también de lujo. Bueno, nosotros creemos que a esto definitivamente pues tenemos que buscar el mecanismo legal para bajar todos estos tipos de salarios. No es posible en la Costa Rica desigual que tenemos el día de hoy que tengamos este tipo de salarios. Pero hay una gran diferencia, y usted bien lo menciona, con este empleo del sector de ley de empleo público, porque igual voy a utilizar los costarriqueñismos. Nos echan a todos en el mismo canasto, en el mismo saco, y entonces hablan que el trabajador del sector público es el responsable de ese déficit fiscal. Pero insistimos, en este tipo de proyectos nunca nadie habla que el déficit fiscal es producto del contrabando, del narcotráfico, de la evasión, de la elusión, y que y no está en la ley de empleo público. Incluso están hablando de un poquito de 1% más que estarían recuperando como en 10 años. O sea, eso, perdón, pero es visible. Es visible cuando tenemos unos problemas muy graves que nadie quiere, como decimos, tocarlos. Eso no se toca porque es el poder económico de este país.
Bueno, nosotros estamos proponiendo Hacienda, según lo que nos indica, como les digo, yo estuve muy cercana con el tema de Hacienda, porque esto con el tema del fiscal no es nuevo, sino en, en una comisión de papeles de Panamá, que ahí nos explicaban todas las maniobras que utilizan estas empresas que durante 10 años declaran cero utilidades y entonces, por lo tanto, al declarar cero utilidades no pagan impuestos para que ellos no tienen los mecanismos necesarios. Y uno de estos mecanismos que no tienen es un software que se necesita para darle seguimiento a todas estas empresas de por qué es que son de beneficencia, seguro. Y aquí pues no quiero mencionar empresas, pero todos ustedes las hemos escuchado. Hay tablas grandísimas de hasta más de 100 empresas que durante 10 años dicen que no tienen utilidades. O sea, grandes consorcios internacionales incluso y algunos nacionales, donde dicen que están acá, no sé, por una labor de caridad, seguro, les digo yo, porque no declaran utilidades, por lo tanto no dan impuestos. A eso es lo que hay que entrarle, a un Ministerio de Hacienda con un jerarca o con una jerarca que realmente se enfrente a estas personas que le roban a la sociedad costarricense y a ese Estado social de derecho y que trasladan en algunos casos algunos medios de comunicación masiva que el problema es el sector público porque ellos también lamentablemente podrían ser también evasores de impuestos. Entonces, yo lo he dicho, algunos medios de comunicación masiva hacen villanos, a los villanos los hacen héroes y a los héroes los hacen villanos. En esta pandemia, con los servidores públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, con los educadores, con nuestra fuerza pública, o sea, son personas que están ahí al servicio de los y las costarricenses con muchas deficiencias, pero de gestión, muchas deficiencias porque sus jerarcas que pone el gobierno central no están enfocados en servirle al pueblo, pero ahí no está el problema no está en los trabajadores públicos que en su gran mayoría tienen salarios de 200, de 300, de 400 o de 500,000 colones y que no son esos enormes capitales que hacen creer por estos 270 salarios que usted o trabajadores del sector público que usted menciona, que ganan aproximadamente 10 millones de colones a los casi 300,000 trabajadores del sector público, ahí a todos y me incluyo como educadora, a pesar de que ahora no estoy trabajando para el MED, pero como educadora me incluyo diciendo que nosotros no somos los responsables, al contrario, este sector público que se ha mantenido en algún momento como una clase media y muchas veces clase media baja, pero que es esa clase media que también ayuda, que contribuye a la reactivación de esta economía. Y me dicen, ¿pero cómo? Bueno, porque es ese sector del sector público que va, compra más pan en la panadería, que va a comprar un poquito más de vestidos a las diferentes tiendas, de zapatos, en la carnicería compra un poquito más de carne, porque presta servicios, incluso algunos de educación, de salud. Bueno, este es el sector que, pues, en algunos momentos tiene personas que le ayuden con algunas labores del hogar, para el tema de, no sé, del patio, de cortar el césped. Bueno, es este sector público que genera ese empleo, es ese sector público que puede ir a una sodita a tomarse un café, es ese sector público que va al supermercado y le alcanza para comprar un poquito más. Bueno, ellos no son los culpables de que la corrupción permee las grandes esferas políticas de este país, aliados a algunos empresarios privados y que tienen más bien este país, perdón, pero ellos sí son los que tienen este país desangrado por esa corrupción y por esa evasión de impuestos. Con esto que mencionas, se ha generado, ¿verdad?, una especie de bandos entre empleados del sector público, empleados del sector privado y una rencilla entre ambos, ¿verdad? Entonces, habría que pensar y ver cuáles son las propuestas, ¿verdad? Primero, para evitar ese pleito, llamémoslo de esta forma, ¿verdad? Ese conflicto, pero a la vez, ¿verdad? ¿Cómo dialogar con un sector, con el sector privado y con un amplio grupo de empresarios privados que tal vez no están dentro de estas listas enormes, ¿verdad? También dentro de otros, para mejorar las condiciones salariales del sector privado,
¿verdad? Porque ya Ya, hablábamos de pero, desempleo e informalidad, pero claro, esto otro, ¿verdad? También es como muy importante. Y por ahí ustedes ponían en el plan de gobierno el aumento de salarios mínimos, que me parece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generar esos enlaces para que también las condiciones de los empleados privados mejoren y no se busque una idea de igualar hacia abajo? exactamente, en eso creemos nosotros. O sea, los trabajadores son trabajadores, independientemente de donde estén, si en el sector público y el sector privado. Las luchas que hemos tenido en algún momento en el sector público también ha permitido que el sector privado tenga jornadas de 8 horas, tenga un aguinaldo, tenga pueda vivir y salir adelante con su familia. Entonces, los trabajadores en Costa Rica debemos de ser aliados para que cada vez, cada trabajador y cada trabajadora tenga condiciones dignas, trabajo decente y condiciones dignas y salario decente para salir adelante ese trabajador y esa trabajadora, pero también sus familias que dependen de ellos. Aquí, y vuelvo a repetir, los que nos han permitido o que nos han tirado a pelear son algunos medios de comunicación que señalan a los trabajadores, que al contrario, nosotros por eso tenemos esa propuesta. El salario mínimo de este país no alcanza el salario mínimo para una familia costarricense con todas las cosas que tenemos que estar pagando, donde lamentablemente cada vez tenemos un costo de vida pues más alto y con un salario mínimo que no alcanza. Entonces, el trabajador, justicia social costarricense, tiene el compromiso de hacer la campaña necesaria de información para que los trabajadores logremos entender que se debe estar de la mano, que debemos estar unidos, que debemos de organizarnos de una manera que como trabajador o trabajadora no se nos pisotee, que como trabajador o trabajadora creamos que somos menos o que tenemos menos condiciones que ese patrono o esa patrona y que por lo tanto yo tengo que aceptar lo mínimo y muchas veces en las condiciones ni tan siquiera mínimas para poder conservar ese trabajo y aún así tendré entonces que decir, no, mira, muchas gracias porque me estás dando un trabajo. Pero como personas, como seres humanos, merecemos condiciones mínimas para poder salir adelante. No es cuestión solamente de que me permita, porque le puedo decir que si solamente decimos, bueno, muchísimas gracias por el trabajo, que hay que darle gracias a ese empleador, que hay que darle gracias porque está dándonos ese trabajo, pero que nosotros estamos contribuyendo a que ese empleador también enriquezca su capital. Entonces estamos dando una prestación de servicios mutua, pero desigual, porque se concentra la riqueza en salarios muchas veces mínimos. Entonces, lo primero lo que tenemos que hacer, trabajadores del sector público y sector privado, es saber que no somos enemigos, que necesitamos igualar condiciones, pero no hacia la baja. Al contrario, debemos de tener una calidad de vida para que no solamente sobrevivamos en este país. Sí, con relación a esto, se dice y se escucha, ¿verdad? Muchas veces decir que el costo de la vida en Costa Rica es muy alto, pero que se debe al alto costo de la producción y muchas veces dirigido a las cargas sociales, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de tuya y de tu partido, ¿verdad? Respecto a estas afirmaciones? Bueno, la seguridad social definitivamente es una lucha de hace muchas décadas que los trabajadores y las trabajadoras han estado dando para tener pues esa inversión en seguridad social que tenemos actualmente. Difícilmente nosotros creemos que debemos de tener un retroceso en cuanto a lo que tenemos actualmente como trabajadores y trabajadoras y que si el país está en dificultades, no es por los salarios que debe, por lo menos la mayoría de trabajadores, tanto públicos como privados. Nosotros, al contrario, nosotros proponemos mantener esas condiciones, mejorarlas cuando la posibilidad sea necesaria, porque Costa Rica solamente puede salir de esa brecha tan grande entre la acumulación de riqueza y los que sobreviven
cuando tenemos algunas, o nos aseguramos ese desarrollo social, como la educación pública, como la Caja Costarricense de Seguro Social, como la Fuerza Pública, como las diferentes instituciones, como el IMAS, el INA, el INDER, el CNP, cuando todas estas instituciones que brindan o que son creadas en una relación social, esto es una inversión. Esto no es un gasto, esto es una inversión en calidad de vida de los y las costarricenses. Y si el costo de vida es, como usted lo menciona, es más elevado que en otros países, es precisamente por esas luchas que han dado los y las trabajadoras para que las condiciones en la seguridad social estén mejor. Lo que tenemos que hacer, Costa Rica no estaría, y lo repito, y nosotros como Partido Justicia Social Costarricense no nos cansamos de repetirle, no estaríamos cobrando impuestos al pueblo costarricense que aumente el costo de la vida si las personas que deben de pagar, que ya existe una ley para que esas empresas no evadan y no eludan, lo hicieran. Nosotros en la Comisión de Papeles de Panamá dejamos aproximadamente como unos 6 proyectos en la Asamblea Legislativa para también lograr que esas empresas puedan pagar. Sin embargo, la mayoría de ellos han sido archivados y otros pues han estado ahí todavía pues, en el limbo, por así decirlo. Bueno, nosotros nos comprometemos a llegar a la Asamblea Legislativa, a retomar todos estos proyectos y a impulsarlos desde el Ejecutivo para que la distribución de la riqueza de este país sea una realidad. Hay, ya casi se nos va la hora, y como hablábamos ahora al inicio, una hora es poquito, pero bueno, hay algunos otros temas que están por ahí que quisiera que pudiéramos abordar, ¿verdad? Tal vez rápidamente, y que están presentes en el plan también de gobierno de ustedes. Con relación a esto, antes de hacer un cambio de tema, pero con relación a esto, ustedes hablan de una nueva reforma fiscal, pero esta ahora de carácter progresivo, ¿verdad? Que ayude a mejorar la recaudación, pero además hablan de otro punto, y es esta idea del subsidio de desempleo, principalmente enfocado en personas que se ven afectadas por el COVID. ¿Cómo llevar a cabo esto? Y además, con otro panorama, ¿cómo poder negociar una nueva reforma tributaria o una implementación de leyes de este tipo ante una asamblea legislativa que, si por la víspera se saca el día, la enorme cantidad de candidatos y de partidos que están participando, podríamos tener una asamblea sumamente dividida, ¿verdad? Fragmentada. Bueno, definitivamente ese panorama que usted nos presenta, si las personas siguen votando por los mismos, tendríamos ese panorama. Esperaríamos que no sea de esa forma, que tengamos una gran mayoría de diputados y diputadas del Partido Justicia Social Costarricense, pero si no tenemos los diputados suficientes para lograr hacer todas estas reformas directamente con nuestros diputados y diputadas, creo que así como hicimos el programa de gobierno, usted lo mencionó al inicio, que yo parte de nuestro programa, donde les indicábamos que lo hicimos con la base social de este país, creo que va a ser el primer gobierno de la República de Costa Rica, liderado por Carmen Quesada Santamaría y el Partido Justicia Social Costarricense, que esté en la calle con el pueblo, presionando a estos diputados y diputadas que no quieran trabajar por el pueblo. Muy bien. Ahora, otro tema y que me parece interesante habérmelo encontrado por acá. Y ya usted ha hablado en su momento sobre la campaña mediática en contra del estado de bienestar. Ustedes mencionan, y de forma bastante interesante, hacen mención a la democratización del espectro radioeléctrico. Hace la administración anterior, la red MICA, ¿verdad? Estuvo atrás de una propuesta precisamente de una ley participativa de radio y televisión. No contó con el apoyo necesario. ¿Cómo llevar a cabo una propuesta de ley que busca democratizar el espectro radioeléctrico cuando en Costa Rica, a diferencia de muchos países en América Latina, pero en Costa Rica, parece casi imposible hacer frente al poder mediático y a este elemento? Porque democratizar el espectro radioeléctrico
es hacerle frente al poder mediático. Ve interesante esa frase que usted utiliza, bueno, poder mediático. Antes se me quedó el tema del subsidio por desempleo. Bueno, en este gobierno, con el tema de pandemia, se dio esos famosos bonos proteger. Sin embargo, pues estos bonos proteger, muchas de las personas que tal vez nunca habían trabajado fueron beneficiados con este bono, porque el mecanismo no fue el adecuado para tener una verdadera fiscalización, para lograr que estas personas que sí eran producto de ese desempleo, sean las personas beneficiarias. Bueno, en el tema de subsidio por desempleo, nosotros pretendemos hacer algo similar ahora en el tema de pandemia, que la persona que pueda indicar que ha sido despedida producto de la pandemia pueda contar, pero no hacerlo como se hizo hace unos meses atrás, donde todo el mundo pues se metía los datos en una base y personas, como le digo, que nunca incluso habían solicitado trabajo, lo que anotaban ahí, terminaron con un bono proteger. Bueno, volviendo al tema del poder mediático y la propuesta nuestra de democratizar el espectro radioeléctrico. Definitivamente no podemos estar hablando de democracia cuando la concentración de los medios de comunicación se dan en unas pocas manos. ¿Cuál es la democracia de la provincia de Limón, de Guanacaste, de Punta Arenas, de comunidades marginales de la gran área metropolitana, donde solamente, pues en esa cajita mágica que es la televisión, tienen oportunidad de estar, a pesar de la tecnología y todo esto, con una limitada frecuencia de canales, porque todos son raíz de uno solo o de muy pocos, por así decirlo? Es tal vez para que nos entiendan los y las costarricenses. Esto significa que actualmente en Costa Rica, a nivel regional, no se puede abrir, si no dependen de lo que ya existe, nuevas frecuencias televisivas, radiales, porque la ley no lo permite. Entonces, nosotros estamos haciendo, bueno, en el periodo anterior se promovió una ley, de otra bancada política, pero la cual yo también la tomé mía porque creí que era lo que Costa Rica necesitaba y necesita incluso en este momento. Sin embargo, usted bien lo menciona, esa ley está ahí, no sé si ya la archivaron, pero nunca por lo menos le han dado la importancia que requiere. Y vuelvo al tema que hablé al inicio. Lamentablemente, hay un capital económico en este país que financia campañas políticas. Y cuando tenemos este tipo de temas, cuando se trata de tocar intereses económicos de algunos, entonces estos temas o estos proyectos nadie les da la prioridad que se necesita. Nosotros proponemos ampliar este espectro radioeléctrico desde las diferentes regiones, que las personas se organicen igualmente, y por eso también proponemos el tema de asociatividad en empresas, en asociaciones de desarrollo, en cooperativas, en asociaciones solidaristas, en las comunidades organizadas, que también puedan dar esta información, no solamente digital, porque ahora tenemos pues mucho en el tema digital, que eso también está muy bien, pero que también tengan la posibilidad de tener, al ampliar este espectro radioeléctrico, pues ampliar la posibilidad de que a nivel regional puedan participar más organizaciones y que usted como costarricense pueda decidir, porque si ve este canal, y usted cuenta a veces hasta 7 canales, pertenecen a la misma empresa, entonces el enfoque es exactamente el mismo, y aquí vuelvo a retomar mi frase, donde presentan algunos villanos como héroes y algunos héroes como villanos, y usted no puede entender realmente cuál es la realidad que enfrenta el país. Bueno, permitámosles a los costarricenses, con esta ampliación del espectro radioeléctrico, de que otros, en otras comunidades, en otras regiones, también les contemos cómo estamos viendo nosotros la sociedad costarricense. Bien, se nos va el tiempo, pero hay un par de temas que no quisiera dejar pasar y yo sé que van a quedar un montón afuera y por eso igual, como hemos estado invitando a todas las personas candidatas, también invitamos a las personas candidatas a las diputaciones para que también los temas que no podamos abordar acá podamos abordarlos con ellos o con ellas. Pero en materia de educación,
¿verdad? Y somos un programa desde la universidad y el tema de la educación no se nos puede quedar de lado. En materia de educación, ¿cuáles son las propuestas que se hacen dentro del plan de gobierno? ¿Cuáles las propuestas del Partido Justicia Social Costarricense frente a este tema, la brecha tecnológica, ¿verdad? Que está generando grandes formas o formas nuevas de exclusión dentro de la población estudiantil, ¿verdad? El debilitamiento, el recorte que se está proponiendo desde Hacienda para el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Y aunado a esto, ¿cuál es el papel que usted considera que tienen que tener las universidades públicas en la construcción de este nuevo modelo de sociedad? Bueno, en el caso de educación, pretendemos una gran reforma educativa en donde pasa por varios ámbitos. Bueno, empezamos desde el tema estructural y en el tema estructural voy a empezar por las educadoras. Se ha demostrado, tanto nacional como internacional, de acuerdo a algunos estudios, incluso del Estado, donde el principal factor o componente de una educación de calidad es tener educadores o docentes formados igualmente en calidad. O sea, no, ahí ese es el factor principal para que la educación sea de calidad. Bueno, nosotros estamos proponiendo que el Ministerio de Educación con las universidades públicas y privadas se crea ese perfil de educador o educadora que necesita este nuevo Estado costarricense para que la calidad de la educación se potencialice. Porque actualmente aproximadamente unos 10.000 educadores están saliendo graduados por año, pero necesitamos tener esa claridad de cuál es el perfil de ese docente que necesitamos en las aulas, con nuestros niños, niñas o jóvenes, o ahora en la virtualidad. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Pues cuando tenemos esa claridad, cuando hemos llegado a ese acuerdo con lo público, lo privado y desde el Ministerio de Educación Pública, ahí vamos a dar ese salto importante del factor más importante, que si es de calidad, si salen educadores y educadoras de calidad en nuestras universidades, vamos a tener un gran porcentaje ya asegurada la educación de calidad. Además de eso, proponemos una capacitación constante de todas las personas que actualmente están ejerciendo en la docencia y especialmente con todo el tema de las tecnologías. Sabemos que esto nos agarró, como decimos a lo tico, desprevenidos. Y resulta que no se estaba preparado y por lo tanto el rezago en la educación se ha maximizado. Y se ha maximizado porque ese rezago ya existía geográficamente, regionalmente, de acuerdo a la institución, de acuerdo a las características de infraestructura, de acuerdo a los insumos que se tiene para pues, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se haga de la mejor manera. Bueno, ya ahí tenemos una brecha antes de la pandemia y que se agudiza con el tema de pandemia. Entonces necesitamos tener educadores capacitados constantemente para poder enfrentar todos estos retos. Además de eso, les decimos, bueno, el tema de infraestructura es de suma importancia. Nuestros estudiantes no pueden estar en lugares no aptos, en lugares de que no tengan la calidad necesaria para poder tener ese proceso y que conlleve no solamente a la enseñanza, sino al aprendizaje de pues esa enseñanza. Y que esto actualmente pues no se logró con el tema de la virtualidad, y lo hablamos al inicio, porque nuestros estudiantes no tenían una computadora, porque no tenían internet, y en una mayoría, o sea, una cantidad importante de estudiantes, y que, como les digo, y que empeora, o sea, agudiza en las costas y en las fronteras. Entonces sí tenemos que hacer, por así decirlo, también ese plan remedial que creemos que es una de las propuestas que tenemos con el tema de las pruebas FARO. Bueno, en el tema de las pruebas FARO que se están proponiendo casi al finalizar el ciclo, ya sea de primaria o de secundaria, nosotros proponemos hacerla 1 o 2 años antes para poder tener un panorama
ya actualizado de todos estos vacíos o ese rezago que tenemos actualmente producto de la pandemia. Y que esto pues tenemos que sentarnos a hablar todos los actores que tienen que ver con el sector de educación, y que si el INA tiene que llegar a reforzar, que si otras instituciones tienen que llegar a reforzar, pues debemos de hacerlo, porque pues podríamos tener estudiantes en un momento como profesionales más adelante en el futuro, con muchos vacíos que podrían no permitirles ser esos profesionales de calidad que necesita Costa Rica. Entonces, esa gran reforma en la educación, que pasa por los docentes, por la calidad en esa educación, por la infraestructura, por las herramientas necesarias, y también una educación para la vida, pero para la vida en economía, en finanzas, en una licencia de conducir que salen nuestros estudiantes, por lo menos con el curso teórico. O sea, esas cosas que sabemos que les van a servir para toda su vida, y creemos que ese enfoque no tanto memorístico, también que todo el tema cognitivo, pues obviamente tiene que darse, pero que este enfoque de algunas herramientas que le permitan a los jóvenes cuando salgan del sistema de secundaria puedan enfrentar con mayor facilidad incluso una universidad o algunas carreras técnicas, o incluso pues muchos de ellos que no van a las universidades puedan tener, en el caso de estas herramientas, incluyendo también el inglés, una herramienta para salir adelante en la vida. Muy bien, ya para terminar, ya nos pasamos un poco de la hora, pero quisiera nada más así, se lo prometo que es la última. En el plan de gobierno, ustedes mencionan ser el partido político que representa a las minorías históricamente excluidas, afrodescendientes, personas migrantes, personas indígenas, personas con discapacidad. ¿Cuáles son las propuestas que tienen, ¿verdad?, para poder integrar realmente a estas poblaciones, y cómo poder ejecutarlas? Bueno, como usted lo dice, históricamente hay grupos en Costa Rica que han sido más desfavorecidos, y por eso cuando hablamos de, si usted tiene una condición, digamos, de un grupo étnico, de afro o indígena, y si usted tiene una condición étnica, si usted tiene una clase social, si usted tiene una condición de pobreza, o sea, hay muchos factores por los cuales en Costa Rica ciertas poblaciones han sido más golpeadas. Bueno, nosotros lo que pretendemos es esa formación integral, y por eso nosotros le llamamos esa gran reforma que quisiéramos tener en la educación costarricense, desde la parte formal, pero también desde las familias apoyadas por asociaciones de desarrollo, por universidades, por institutos como el INA, o incluyendo también el sector privado. Aquí Costa Rica no es momento de que nos pongamos a pelear. Aquí es el momento de que el sector de este país, como población costarricense, nos tomemos de la mano y saquemos a Costa Rica adelante. Y solamente lo vamos a lograr diciendo y entendiendo que existe una realidad, y que no podemos obviar, que existen grupos que son discriminados en este país, a pesar de que tenemos un discurso de que no discriminamos, de que es lo mismo si usted tiene un color de piel, o no es lo mismo si usted va a cierto grupo, no es lo mismo si usted tiene unas condiciones diferentes. No, la realidad es que muchas veces tenemos hasta un doble discurso como costarricenses, y esto duele mucho decirlo, pero es una realidad que enfrentamos, y que las personas que nos están escuchando pueden entender que nosotros, o algunas personas, no miran con los mismos ojos a una persona, incluso hablando del territorio. Cuando usted le dice, bueno, no, es que usted viene de Punta Arenas, o viene de Guanacaste, o viene de Limón, o viene de Talamanca, y nos dicen, pero es que ahí no pasa esto y esto y esto y esto. O sea, nos ven con ojos diferentes. Y hablando de territorio, hablando de grupos étnicos, y hablando de otros grupos. Entonces, nosotros pretendemos que en esa gran reforma de la educación logremos transmitir esa enseñanza para que nuestros estudiantes desde preescolar
puedan entender ese aprendizaje de manera que esos estereotipos que tenemos como sociedad vayamos eliminándolos, y esto pues lamentablemente tiene que ser a corto, mediano y a largo plazo. Por eso nosotros estamos pensando en la Costa Rica que queremos tener a 20, incluso a 30 años, pero para tener la Costa Rica que queremos y que soñamos y que vamos a trabajar por ella, tenemos que empezar ya. Tenemos que empezar en este momento y nosotros creemos que el momento de la justicia social ha llegado y ha llegado para todos estos grupos que han sido desfavorecidos y discriminados en la sociedad. Muy bien, doña Carmen, primero muchísimas gracias por aceptar la invitación que le enviamos desde la Escuela de Filosofía y desde este programa. Agradecerle mucho, ¿verdad? El tiempo que nos brindó, ¿verdad? Y también agradecerle mucho a las personas que nos están observando y que nos observarán, ¿verdad? Más adelante. Muchas gracias, doña Carmen. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y si me permite un mensaje final, muy brevemente, solamente pues para decirles que si hay por quién votar, si hay una opción, Justicia Social Costarricense está al lado del pueblo, al lado de los y las trabajadoras, de los y las agricultoras y de esas personas desfavorecidas de esta sociedad que han sido abandonadas por décadas. Justicia Social Costarricense le pide que nos permita gobernar decentemente, honestamente, para sacar este país adelante. Muchísimas gracias a ustedes por la organización de este tipo de programas y a los y las costarricenses que nos están viendo y que nos van a ver después. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Reiteramos, hemos invitado a todas las personas candidatas a la presidencia. Esperamos poder seguir teniendo este espacio y que acepten nuestras invitaciones. Muchas gracias. Esto fue Camino 2022, un programa más de Praxis TV, proyecto de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.